Hola a todos, en este video vamos a hablar de las series de Taylor, ¿sí? Que pues son series de potencia que se utilizan para representar funciones. Vamos a ver una metodología y la metodología en la que se encuentran los valores de las constantes de esas series de potencia. Entonces arrancamos con la función f de x escrita en forma de potencia. Entonces sería c sub 0 más c1 de x menos a centrada en a. Entonces más c2 x menos a al cuadrado más c3 x menos a la 3 más c4 x menos a la 4, ¿sí? Más, y seguimos avanzando hasta llegar a cn x menos a la n, más, y seguimos avanzando, ¿sí?, hacia el infinito. Entonces la idea de esta metodología que estamos viendo es encontrar los valores de estas constantes, o sea, encontrar cuánto vale C0, C1, C2, C3, C4, todos los valores de las constantes, de los coeficientes que acompañan a cada término del polinomio. Entonces, para eso lo que se hace es recurrir a evaluar la función en el punto central. Entonces, note que si yo evalúo esa expresión en x igual a, ¿sí?, todos los términos del segundo en adelante se van a cancelar. O sea, al evaluar, yo tendría a menos a, esto da 0. Acá 0, 0, 0, 0 y siempre va a seguir dando 0. Entonces lo único que me queda es el c sub 0. Entonces cuando evalúo, lo único que me queda es que la función original evaluada en a es igual al c sub 0. Lo único que nos quedaría. Entonces, y ahora lo que hacemos es derivar y evaluar para ir encontrando cada una de las otras constantes. Entonces, si yo derivo esta función, me quedaría f' de x igual a, entonces derivar una constante se va, entonces nos da 0. La derivada de, entonces tenemos c1 al igual a 1, entonces esto nos daría simplemente como tener c1, ¿sí?, por la derivada de x menos a, que es simplemente 1, entonces sigue siendo c1, más, y acá nos quedaría algo igual a 2, entonces sería 2 veces c2 por x menos a, ya no está a la 2, sino a la 1, más 3 veces c3 x menos a, pero ahora está a la 2, por la interna pues que es 1, más 4 veces c4 x menos a la 3, más, y acá sería n veces cn x menos a la n menos 1, más, y seguimos. Entonces, si yo tomo esta expresión que acabo de encontrar y la evalúo en x igual a, tomo esto y evaluar en x igual a, entonces esta vez lo que se va a cancelar sería, entonces esta expresión se cancela porque me queda a menos a 0, se cancela y todo lo que viene se cancela. Me quedaría solo que la primera derivada evaluada en a es c1. Entonces nos quedaría que la primera derivada evaluada en a es c1. Entonces volvemos a derivar. Entonces derivamos y nos quedaría que la segunda derivada de la función es igual a, multiplicamos de nuevo, entonces nos quedaría c1 se va, nos queda 2 por el exponente que es 1 por c2, que multiplica a la derivada que pues simplemente es eso. Entonces técnicamente esto me queda acá, pues escribámoslo de la forma compacta, 2c2, la derivada es 1, entonces simplemente es 2c2, más, entonces 3
por el exponente que es 2 por C3 por X menos A, pero esto ahora a la 1, más 4 por 3, 4 por X menos A, pero ahora al cuadrado, más N por N menos 1 por C a la N por X menos A la N menos 2, más, y seguiríamos. Entonces, si esta función yo la evalúo en A, venimos acá y evaluar en A, todo se va a cancelar, excepto, ¿sí?, el dato que dice que la segunda derivada al evaluarla en A nos dio 2 veces C2. ¿Sí? Solo nos va a quedar este dato. Y volvemos a derivar. Entonces nos quedaría la tercera derivada es igual a, entonces, 3 por 2 por 1 ahora, por C3, y ya no tenemos expresión, más 4 por 3 por 2, que es el exponente, por X a la menos A, ahora solo a la 1, más N por N menos 1 por N menos 2, que es el exponente, por Cn por X menos A la N menos 3, más lo que vi. Y entonces cuando evaluamos esta expresión, entonces evaluar en X igual a, lo que nos quedaría sería solo la parte de 3 por 2 por 1 por C1, C3. Entonces sería que la tercera derivada, al evaluarla en A, me da que es igual a 3 por 2 por 1 por C3. ¿Sí? Y entonces si nosotros seguimos, fíjense que van a irse generando, vamos a hacer la última. Entonces cuando saco la cuarta derivada, me quedaría, esto es una constante, se va y me queda 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Y ya no aparece el X menos A. ¿Sí? En esta parte decía, acá me comí un C4, ¿sí? Que es de la derivada acá de C4, C4 más, y acá nos quedaría N por N menos 1 por N menos 2 por N menos 3 por Cn X menos A N menos 4. ¿Sí? Y evaluando, esta que es la última que vamos a hacer, entonces evaluar en X igual a nos quedaría que la cuarta derivada evaluada en A es 4 por 3 por 2 por 1 por C4. Entonces de ahí así sucesivamente vamos a poder seguir hallando los valores de evaluación. Entonces miren en resumen que tenemos. En resumen tendríamos, cuando calculamos f' evaluado en A nos dio, bueno, cuando calculamos, empecemos desde la original. Cuando calculamos la función evaluada en A nos dio C sub 0. Cuando nos dio la primera derivada evaluada en A nos dio C1. La segunda derivada evaluada en A nos dio 2C2. La tercera derivada evaluada en A nos dio 3 por 2, entonces por 1 por C3. La nos dio 4 por 3 por 2 por 1 por C4. ¿Sí? La derivada enésima pues nos daría evaluada en A
no nos daría 4, ni 3, ni 2, sino nos daría n factorial por Cn. Fíjense que esto se podría escribir como si fuese 2 factorial por C2. Esto es 3 factorial por C3. Esto es 4 factorial por C4. Esto es 1 factorial por C1 y esto es 0 factorial por C0. Entonces la fórmula general es f de n evaluado en a es n factorial que multiplica la constante en s. Entonces de ahí se podría despejar. Entonces nosotros podríamos despejar los valores de las constantes. Entonces sería Cn es igual a Fn derivada enésima evaluada en a sobre n factorial. Entonces al reemplazar en la primera, la original, nos quedaría que f de x es igual a f sub 0, digo a c sub 0, ¿sí? Pero resulta que c sub 0 es la función evaluada en a. Entonces, vemos que c sub 0 es simplemente la función evaluada en a. Entonces, cuando no sea derivado, ¿sí? Sobre 0 factorial, entonces nos quedaría función evaluada en a más. Entonces, C1 sería la función derivada evaluada en a sobre 1 factorial que multiplica a x menos a la 1 más la función derivada dos veces evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la función derivada tres veces evaluada en a sobre 3 factorial por x menos 3, digo x menos a la 3 más y así sucesivamente. Entonces esa forma, ¿sí?, en la que se escribe la función f de x como si fuera una sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f derivado k veces evaluado en a sobre k factorial por x menos a la k, ¿sí?, esta expresión se conoce como la serie de Taylor. ¿Sí? Es una serie de potencia centrado en A. ¿Sí? Bueno, algunos lo llaman centrado en X menos A, pero realmente el centro de la figura pues va a ser A. Y hay un caso particular en el que se centra no en X menos A, sino en X menos 0. Y entonces nos quedaría como f de x igual, entonces diría ya no f evaluado en a sino evaluado en 0 más f' evaluado en 0 sobre 1 factorial por x menos 0 pues simplemente x más f segunda evaluado en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f tercera evaluado en 0 factorial por x al cubo más, ¿sí?, que se escribe como f de x igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f derivado k veces evaluado en 0 sobre k factorial por x a la k. Y esta es la serie de Maclaurin. Entonces, serie de Maclaurin. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos, vamos a revisar unas cosas.
ejemplos. Supongamos que la función que se quiere representar, vamos a hablar de mi función, f de x igual a Euler a la x. Entonces quiero representar esa expresión. Entonces, utilizando una serie de Maclaurin. Entonces, ¿sí? Entonces nos quedaría. Necesitamos la función. La vamos a evaluar en 0. Entonces, evaluada en 0. Necesitamos la primera derivada. Entonces, como es Euler, pues da lo mismo. Entonces, la primera derivada evaluada en 0 da 1. Necesitamos la segunda derivada. Vuelve a dar lo mismo. La evaluamos en 0. Da 1. Entonces, cuando yo reemplazo la expresión, diría Euler a la x es igual a, entonces, la sumatoria desde k igual a 0, ¿sí?, hasta infinito, de la derivada késima, la késima evaluada en 0 sobre k factorial, ¿sí?, por x a la k factorial. Entonces, cuando yo reemplazo, entonces colocaría cosas como, entonces, la función evaluada nos dio 1, más la derivada, la primera derivada evaluada en 0, que también nos dio 1, multiplicado por x a la 1 sobre 1 factorial, más la segunda derivada evaluada en 0, que nos dio 1, por x a la 2 sobre 2 factorial, más la que nos dio 1, x a la 3 sobre 3 factorial. ¿Sí? Entonces esto termina siendo Euler a la x igual a la sumatoria, bueno, a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más puntos seguidos, y esto se puede escribir como sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, ¿sí?, de x a la k sobre k factorial. ¿Sí? Entonces, ustedes lo van a verificar, ¿ves?, y el intervalo de convergencia es desde menos infinito hasta infinito. O sea, nosotros podemos aproximar la expresión del exponencial con esto para cualquier valor de x. Entonces, vamos a hacer eso para la función seno. Entonces vamos a trabajar con f de x igual a seno de x. ¿Sí? Entonces recordemos que lo que vamos a estar haciendo, ¿sí?, es decir que f de x, entonces vamos a utilizar como a el 0, o sea, vamos a trabajar no con x menos a, sino que vamos a trabajar simplemente con x. Entonces sería la función evaluada en a más la derivada evaluada en a sobre 1 factorial por x menos a, ¿sí?, pero como es en 0, más evaluada en a, x menos a al cuadrado sobre 2 factorial más, y seguimos así. Entonces vamos a trabajar con Maclaurin, entonces sería f de x
igual a f de 0 más f' de 0 por x sobre 1 factorial más f segunda en 0 por x cuadrado sobre 2 factorial más f tercera de 0 x al cubo sobre 3 factorial más cuarta en 0 x a la 4 sobre 4 factorial y seguir de ahí en adelante. Entonces, para eso necesitamos las derivadas de la función f de x de x. La primera derivada sería coseno de x. La segunda derivada sería menos seno de x. La tercera derivada sería menos coseno de x. La cuarta derivada sería seno de x. La quinta derivada sería coseno de x. ¿Sí? La sexta derivada sería menos seno de x. Y así sucesivamente. Entonces vamos a irlas evaluando. Entonces nos quedaría la función evaluada en 0, seno de 0 es 0. La primera derivada es 1. La segunda derivada evaluada en 0 es 0. La tercera derivada evaluada en 0, acá nos daría menos 1. La cuarta derivada evaluada en 0 es 0. La quinta derivada evaluada en 0 es 1. La sexta derivada, aquí escribo está mal. La sexta derivada evaluada en 0 es 0. Entonces nos quedaría f de x es evaluada en 0, 0, más la primera derivada, entonces nos dio 1 sobre 1 factorial por x, más la segunda derivada nos da 0, entonces sería 0 por x cuadrado sobre 2 factorial, más, entonces la tercera nos dio menos 1, entonces sería menos 1 x a la 3 sobre 3 factorial, más la cuarta nos dio 0, x a la 4 sobre 4 factorial, la quinta nos dio 1, más x a la 5, 1x a la 5 sobre 5 factorial, la sexta nos da 0, x a la 6 sobre 6 factorial. Entonces si revisamos todas las de los datos pares, ¿sí? Nos están dando 0, los del x cuadrado, los del 0, x cuadrado, x a la 4, x a la 6 dan 0. Y nos quedan las de los impares oscilando. O sea, nos queda que esto es, entonces, x sobre 1 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial. Si lo que vendría después sería menos x a la 7 sobre 7 factorial más, ¿sí? Y punto seguido. Entonces, una forma de escribirlo sería f de x igual a, entonces tenemos una sumatoria, hay un oscilador, entonces sería desde k, ¿sí?, igual a 0 hasta infinito, y empezamos a colocar los datos. Entonces, primero vamos a tener un oscilador, entonces menos 1 a la k, para que empiece siendo positivo. Los denominadores son impares, entonces la expresión del denominador va a ser 2k más 1, para que vaya de impar en impar, empezando en 1. ¿Sí? Todo esto es factorial. El x está en la misma cifra, 2k más 1. ¿Sí? Y entonces esa sería mi expresión para el seno de x. ¿Sí? Y su intervalo de convergencia
es desde menos infinito hasta infinito. Ustedes deben verificar esto. Verificar. Porque no en todas las situaciones ocurre. Eso. Entonces esas son las series de Taylor y de Maclaurin. ¿Sí? Para finalizar, pues vamos a hacer acá una serie de acotaciones. Entonces vamos a hablar del teorema de Taylor. Entonces dice, sea f una función tal que derivada n más 1 de x existe para toda x en un intervalo que contiene al número a entonces para toda x en el intervalo la función f de x se puede tomar como un polinomio enésimo más una función residual enésima de x, donde Pn de x es igual entonces a la serie de Taylor hasta la derivada enésima. O sea, Pn sería función evaluada en a más f' evaluada en a sobre 1 factorial por x menos a más función segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, ¿sí? Más hasta llegar a derivada enésima evaluada en a sobre n factorial de x menos a la n. Fíjense que es un polinomio de grado enésimo, ¿sí? Entonces esto recibe el nombre de polinomio de Taylor de f en a centrado en a de grado enésimo. Entonces de grado enésimo. Y el Rn de x es el siguiente término a donde se hizo un cambio del término que lleva la derivada n más 1, pero evaluado en un punto c dividido en n más 1 factorial, ¿sí? De x menos a la n más 1. Entonces el siguiente término, no evaluado en a, sino evaluado en un número c, y se llama forma de Lagrange del residuo. Y c pues es un valor cercano a a. Entonces el número c yace entre a y el valor x.
Entonces suponga que f es una función que posee derivadas de todos los órdenes, que f es una función que posee derivadas de todos los órdenes sobre un intervalo centrado en el número a, sí. Entonces la idea es que el límite cuando n tiende a infinito del Rn, cuando x tiende, cuando n tiende a infinito, sea 0. O sea que en el truncamiento, ¿sí? Cuando se corta, el valor después del de donde se corta tiende a valer 0. Entonces, para toda x en el intervalo, para toda x en el intervalo. Entonces, la serie de Taylor generada por f converge a f de x. O sea, la función es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de f de k de x menos a la k. Entonces vamos a utilizar esa serie de Taylor, ¿sí?, de cierta cantidad de términos para aproximar a funciones. Y esos son ejemplos de las series de Maclaurin. Entonces, nosotros lo hicimos. Está la del seno. Sí, hay coseno, tangente inversa, coseno hiperbólico, logaritmos. Entonces, estas son tal vez las más conocidas. Entonces, la idea es que como ejercicio usted las desarrolle, o sea, usted mismo sacando las derivadas y llegue hasta las fórmulas, ¿sí? Y que además de eso note que el intervalo de convergencia es muy importante, porque yo voy a utilizar, por ejemplo, en algunos casos para hacer ejercicios de integrales o derivadas, yo en vez de utilizar esto, utilizo un parcial, digo, no, voy a cortarla hasta acá, y utilizo 4 términos. O digamos que soy menos, digo, no, utilicemos solo 3. Y el orden de precisión de esa aproximación, pues depende de este término que quedó acá sobrando. Entonces ahí más o menos va a ser mi orientación de por cuánto me estoy desfasando, ¿sí? O sea, qué tan buena o qué tan mala es la aproximación. Pero para eso tengo que tener presente que no todas las series se pueden evaluar en cualquier valor de x. Por ejemplo, esta que utiliza de tangente inversa, ¿sí?, solo es para valores entre menos 1 y 1. Si yo la utilizo fuera de ahí, pues cuando yo utilizo el truncamiento voy a estar muy pero muy lejos de la realidad, ¿sí?, porque en realidad esa serie no converge, ¿sí?, no se está acercando a ningún valor, sino que a medida que le aumentan términos, pues aumenta o disminuye, ¿sí?, o va haciendo o es cíclica. Entonces deben tener claros los intervalos de convergencia. Por eso fue que hicimos todo ese preámbulo de revisión de cómo saber si convergen o convergen una serie. Entonces espero que repasen y que lo utilicen todo este tema para hacer
cosas como la integral. ¿Sí? Utilizando las series de Taylor y Maclaurin.